¿Cómo está la economía mexicana en vísperas de las elecciones intermedias? Para analizar este asunto, le doy la bienvenida a nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy bien. Raúl, ¿cómo está la economía? A 3 semanas prácticamente, ya menos de 3 semanas de hecho de las elecciones. ¿Qué dirías? Diría que ya el consenso de los analistas ha comenzado a converger, a reconocer que vamos a tener un crecimiento este año que estará por lo menos al 5% y quizás un poquito arriba, porque la mejora sustancial que se ha observado en el tema de los contagios de COVID, en la reducción de muertes, augura que la reapertura de sectores del sector servicio será más rápida de la que pensamos. Y eso podría generar una aceleración todavía más del crecimiento económico si tomamos en cuenta que el negocio de exportación a la economía de los Estados Unidos va muy bien a pesar de los contratiempos en la industria automotriz. La economía americana va a crecer entre 6 y 7%. Y esta caída dramática, muy poco que no está explicada totalmente de los casos de COVID en México, explicaría que pudiéramos tener la posibilidad de crecer arriba del 5%. Yo diría que podríamos alcanzar hasta el 6%. Mira. Por lo pronto, Leo, yo mantengo mi estimado de 5.3% de crecimiento para este año. Y también vamos a tener una recuperación importante de empleos que ya está en marcha, ya se ve en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero incluyendo los informales, creo que en total vamos a crear entre 1.5 y 2 millones de empleos este año. No, bueno, fantástica noticia, Raúl. Ahora, el primer trimestre no fue tan bueno, o sea, realmente decepcionante, yo diría, el primer Bueno, trimestre. Entonces, mira, para que se dé tu pronóstico, su pronóstico, tenemos que tener los últimos 3 trimestres del año, pues que sean fantásticos, Raúl. de acuerdo. En el primer trimestre hubo una desaceleración Ujú. respecto al cuarto trimestre. Así La es. economía creció 0.4% directamente. Pero toma en cuenta que hubo medidas de distanciamiento social en enero y parte de febrero. Mm. Estábamos en la segunda o tercera ola de COVID. Y además no habíamos sufrido todavía el impacto del COVID, lo cual se resintió en México en el segundo trimestre. El crecimiento, pues año con año todavía fue negativo, pero hoy el INEGI publica un indicador adelantado del primer mes del segundo trimestre de abril, de cuánto ha crecido la economía año con año, y pues el adelantado sugiere que estamos creciendo año con año al 21%. Y Claro, eso viene en después el abril del 2020 correcto, fue el es peor que hemos relativamente tenido en la historia, supongo, de ¿no? acuerdo, pero el 21% es consistente con este crecimiento del 5.3%, Ok. lo cual me agrega confianza en que este pronóstico realmente no es una estimación optimista, sino una estimación realista de lo que puede pasar y que el riesgo incluso estaría en que me quede corto. Ujú. Solo hay un riesgo que no me permite moverlo muy pronto a un nivel más alto, que es que tuviéramos una tercera ola de COVID. Es Claro, algo que espero que no ocurra, pero que nadie puede garantizar que no podrá ocurrir hacia adelante, como le pasó a la India y a otros países. correcto, así es. Por eso hay que cuidarse y hay que seguir pues con el proceso de vacunación y de las medidas de precaución, como el tapabocas, etcétera. Pero volvamos al tema de la economía, Raúl. Con todo y este crecimiento, vamos a decir que se da y crecemos incluso al 6% en este año. Eso Correcto. significa todavía no vamos a llegar a los niveles que teníamos antes del 2020. O sea, la economía no habrá recuperado sus niveles antes de la pandemia. ¿Es correcto? No, es correcto. El año pasado la caída fue de un 8.3%. Así que estaríamos creciendo sobre una base más baja, porque no se pueden simplemente sumar. Sobre una base más baja estaríamos creciendo entre 5 y 6. Creo que todavía alcanzaríamos
el nivel de 2010, finales de 2019, principio de 2020, hasta entrado el año 2022. Ok. Pero además, Leo, debes tomar en cuenta que cada año en la vieja economía crecíamos 2,2, 2,3, y que pues serían ya 2 años a finales de este año lo que se habría acumulado de producto perdido. En realidad, vamos a terminar el año un 5 o un 6% por abajo de donde deberíamos haber estado si no hubiese ocurrido el COVID. Del maldito crecimiento del periodo neoliberal, del cual hemos platicado mucho. Raúl, Correcto. déjame pasar del tema del crecimiento a la inflación. Números, pues no sé si llamarlos preocupantes, pero sí por lo menos que llaman la atención de que están creciendo los precios por arriba del objetivo del Banco de México, Raúl. Así es, pero no es solamente un fenómeno de México, Correcto. Leo. Ujú. La semana pasada hubo mucha discusión y turbulencia en los mercados financieros porque Estados Unidos dio a conocer que en abril la inflación norteamericana fue 4,2%. Y además va a seguir subiendo todavía un poquito más. En México nosotros tuvimos una inflación últimos 12 meses de 6,08%. Ujú. ¿Qué está pasando? Hay quienes dicen que esto es producto de una mano blanda de los bancos centrales, de la Fed, de Banco de México, que no están haciendo su trabajo, que no están siendo responsables. Yo rechazo rotundamente esa explicación. Yo creo que lo que estamos viendo es algo que se ve casi siempre que vemos una recuperación rápida de la actividad económica, y es que aparecen inevitablemente cuellos de botella. ¿Por qué? Porque los ajustes entre oferta y demanda por sectores, por productos, no se da de una forma inmediata. Hoy en el mundo hay varios cuellos de botellas. Uno muy particular que influyó a la inflación de los Estados Unidos es la falta de microchips, Ujú. especialmente unos chips especializados para la industria automotriz, que ha hecho que la producción de autos nuevos no se ha detenido, pero ha sido menor de la que debió haberse dado si no hubiese habido este cuello de botella, y eso trajo como consecuencia un aumento de 10% en los precios de los autos usados en los Estados Unidos. Este incremento de los autos usados explica el 30% de ese incremento de Fíjate. precios. Ujú. Pero además están subiendo los precios de las casas. Estamos en Estados Unidos en un momento donde una casa sale a venta y dura 8 días en inventario, porque no hay madera para construir nuevas casas, entonces los precios de las casas van al alza. Estamos viendo una demanda inusual de alimentos. Eso ha traído un incremento en los precios de los granos, de los lácteos, de las grasas. Todo esto, Leo, se combina para generar lo que se llama una presión de costos sobre la inflación. No es estrictamente inflación, es un tema transitorio que se va a desvanecer una vez que se normalicen estas restricciones de oferta. ¿Cuánto tiempo se necesitará para Ujú. esto? Nosotros estamos pronosticando un año. Un año. Durante un año hacia adelante vamos a ver la inflación en Estados Unidos y aquí en México sustancialmente arriba de la meta. Sin embargo, para finales del año 2022, pensamos que Estados Unidos regresará a inflaciones cercanas al 2% y nosotros estaremos en nuestro rango típico, que es una inflación entre 3 y 3,5%. Ahora, No es algo, Ujú. Leo, que los bancos centrales puedan corregir. Es decir, no porque suba la tasa la Fed, se va a corregir el problema de que no hay suficiente producción de autos o de madera para construir Ujú. casas. Pero en el caso de México, el Banco de México decidió mantener la tasa de referencia en 4% la semana pasada. Me parece que con la inflación que hay en México, y corrígeme, ya no hay espacio para seguir bajando las tasas e incluso empieza a haber presiones para eventualmente subir las tasas de interés. Bueno, el Banco de México fue muy claro en su diagnóstico, reconoce que la inflación de corto plazo se va a colocar por arriba de sus pronósticos Sí. y por arriba de los pronósticos de nosotros, los analistas. Pero al mismo tiempo, insistió
en que las expectativas de mediano y largo plazo permanecen ancladas y por eso se ratificó su pronóstico, en el caso de ellos, desde mi punto de vista optimista, de que para fines del 2022 estaremos en la meta del 3%. Esto quiere decir que yo efectivamente coincido contigo, no hay espacio ya para bajar las tasas de interés. A mí me hubiese gustado que hubiesen bajado más, aquí lo dije en tu programa. Sí, correcto. El banco, a mi gusto, fue lento, hizo una pausa innecesaria, pero eso ya es historia, eso ya no tiene mayor importancia. De aquí en adelante, la ventana de oportunidad que había se cerró y lo más que podemos aspirar en términos de tasas bajas es mantenerlas al 4% por el resto del año, que creo que lo vamos a lograr. Y creo que para el 2022, el primer semestre también mantendremos la tasa al 2%, pero ya en el segundo semestre, y aquí difiero igual del consenso, creo que Banco de México va a tener muchas presiones, porque se va a hablar mucho en Estados Unidos de la necesidad de comenzar a normalizar las tasas. El dólar se fortalecerá en la parte final del próximo año y creo que Banco de México tendrá que comenzar a subir tasas en el segundo semestre de 2022. Muy bien. Me queda tiempo para una pregunta más, Raúl. Uno de los precios que ha subido, porque han subido las materias primas, y uno de los precios que ha subido y de manera importante es el precio del petróleo. Esto en el pasado solía ser una buena noticia para las finanzas públicas, pero ahora entiendo que la balanza petrolera mexicana es deficitaria, es decir, importamos más de lo que exportamos. Y te pregunto entonces, ¿que hayan subido los precios del petróleo es una buena o una mala noticia para los ingresos del gobierno? Es una pregunta simple, pero compleja. Es malo para la balanza de pagos, porque importamos más de lo que exportamos en términos de derivados del petróleo y el gas. Entonces, deteriora nuestra balanza de pagos. Pero para las finanzas públicas, la respuesta es depende. El gobierno es el gran importador de gasolinas. Entonces, depende a cómo venda la gasolina el sector público. Si la vende a un precio, descontando los costos, mayor de que la adquiere en Houston, para las finanzas públicas incluso podría ser positivo. Entonces, yo creo que como no hay subsidios muy importantes involucrados en este momento y se han venido trasladando las variaciones de precio al consumidor, ese negocio de importación de gasolina no le está generando pérdidas al gobierno. Muy bien. Y el negocio de exportación de crudo sí le genera ganancias. Así que para la balanza de pagos y para los mexicanos en general no es una buena noticia, pero sí lo es para las finanzas públicas mientras se mantenga esta política de precio de las gasolinas. Y desde luego lo es muy buena para Pemex. Viene un poco a ayudar en una situación muy complicada de las finanzas de Pemex. Además, porque con estos recursos extras, el gobierno puede canalizar más ingresos para Pemex a través de una modificación del sistema fiscal que tiene la paraestatal. Pues ahí está. Yo creo que le dimos una buena vuelta a las principales variables macroeconómicas. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas noches. Seguiremos en este asunto. Gracias a Raúl Feliz, nuestro experto en materia económica y financiera. Voy a hacer una pausa y voy a regresar con José Gabriel Ortiz para analizar la terrible situación de lo que está sucediendo en Colombia. Regresamos.